Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y en mi Biblia dice conversión de Saulo. Se lo voy a leer todo, así después, bueno, vamos viendo parte por parte. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y ve y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjense qué tremendo, lo primero que nosotros tenemos que ver, que hoy nos decimos cristianos, pero antiguamente se llamaban los del camino. Decían los del camino, los seguidores de Jesús. Recién en la iglesia de Antioquía se llamó por primera vez cristianos. Y acá hay una gran salvedad, porque todo el mundo se dice cristiano, pero realmente los que son verdaderamente cristianos son los que han recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador personal, y son los que siguen la palabra del Señor y hacen su voluntad. ¿Sabe una cosa? Hitler era cristiano. Hitler era cristiano, era ultracatólico y se definía como cristiano. Y estamos hablando de Adolfo Hitler. Preste mucha atención y vayamos aprendiendo qué es realmente cada cosa. Pero ahora esto era un bocadillo nomás. Fíjese,
Vamos a ver del versículo 4 que dice, y cayendo en tierra. Esto es un símbolo tremendo, porque Saulo era un supremo, era un fariseo, era un doctor de la ley, tenía todo el poder y toda la autoridad, tenía órdenes de todos los principales sacerdotes de Israel, de prender, incluso de matar a todos aquellos que se decían cristianos, a todos aquellos que se decían del camino, que se decían seguidores de Jesús. Tenía todo el poder y toda la autoridad, y él iba aún respirando rabia, porque él había estado contento cuando lo habían matado a Esteban, estaba contento con las persecuciones, metía preso a nuestros primeros hermanos. Él tenía todo el poder y la autoridad, y con todo ese bagaje de orgullo, con todo ese bagaje de poder humano, iba por el desierto camino de Damasco, y se encontró con Jesús y cayó en tierra. Todo el poder que él tenía dado por los hombres no le sirvió de nada, porque la presencia del Señor lo derribó a tierra, lo hizo bajar del caballo, lo puso por el piso. Y nosotros hoy tenemos que ver que nosotros necesitamos caer como Pablo. Muchas veces nosotros nos sobrevivimos por nuestro orgullo, por nuestra fuerza, por nuestro poder, por nuestra economía, por nuestro conocimiento, todo por nosotros mismos. Pero nosotros tenemos que entender y comprender que nosotros no somos nada si no estamos tomados de la mano de Jesús. Nosotros somos lo que somos por gracia y misericordia de Dios. Tengamos mucho dinero, tengamos poco dinero, seamos sabios, seamos eruditos, seamos gente con poco nivel educativo. Es gracias a Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Sea mucho, sea poco. Jamás nos levantemos en orgullo diciendo, yo esto lo hice con mi poder o lo hice con mi mano. Fíjese lo que le pasó a Nabucodonosor en el libro de Daniel. Él agarró y dijo, miró todo el reino de Babilonia, había conquistado todo el mundo conocido, y dijo, todo esto lo hice con mi poder. Y vino la ira de Dios, porque él era siervo de Dios. Y vino la hierba de Dios y le hizo perder la razón, le hizo perder todo, lo convirtió en un animal. Y la Biblia dice que vivía afuera, que se alimentaba de raíces, que no estaba cubierto, que la lluvia caía por él, hasta que en un momento tuvo un momento de lucidez, se arrepintió y volvió y pidió perdón a Dios. Y todas las cosas le fueron restauradas. Así que hoy analicemos nuestra vida, y si estamos subidos a algún caballo espiritual, bajemos, y reconozcamos realmente el poder y la autoridad de Dios. Y fíjate por qué tenés que bajar. Sigo en el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nosotros estamos subidos en un caballo espiritual, o si estamos creídos de nosotros mismos, jamás vamos a escuchar la voz de Dios. Jamás la vamos a escuchar, porque Saulo recién escuchó la voz del Señor cuando cayó en tierra. Cuando cayó a tierra, cuando fue despojado de todo su poder, de toda su autoridad, de toda su sabiduría, de todo lo que era Pablo, de todo lo que era Saulo, recién ahí escuchó la voz del Señor. Escuchó la voz del Señor que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese, Jesús le habló por el nombre. Jesús te conoce, Jesús me conoce, Jesús conoce a todas las personas, sabe lo que ha vivido cada persona, sabe lo que hizo cada persona. Nosotros estamos bien vistos delante de la presencia de Dios, y nosotros no nos podemos ocultar delante de la presencia de Dios. Entonces, si nosotros tenemos algo, démoselo a Dios, porque si no jamás vamos a tener ese contacto hermoso, esa comunión con Jesús, porque hay algo que molesta, hay algo que nos separa,
entre Dios y nosotros. Porque fíjese que Saulo escuchó la voz del Señor cuando él estaba en tierra, cuando él había descendido y había sido volteado del caballo. Fíjese qué tremendo que es esto, ¿eh? Por eso le digo que preste atención. Oyó la voz del Señor y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? La palabra Señor en estos tiempos era darle autoridad sobre nuestra vida. No ahora que es una cortesía, que no conocemos a nadie y le decimos buen día, Señor, sí, Señor, ¿cómo le va, Señor? Antes, en aquella época, la palabra Señor significaba amo. Significaba amo, que tenía poder y autoridad sobre nosotros. Y este Saulo, con todos sus papeles, con toda su sabiduría, con todas sus cosas, le dijo acá en el 5, ¿quién eres, Señor? Le dio toda la autoridad a Jesús. Y nosotros tenemos que hacer eso, darle toda la autoridad a Él sobre nuestra vida. No manejarnos por lo que nosotros queremos hacer, sino de acuerdo a su voluntad. Si nosotros nos manejamos por lo que nosotros queremos, vamos a perder porque nos vamos a equivocar y vamos a meter la pata. Pero si nosotros nos basamos en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios, jamás de los jamases vamos a terminar perdiendo, porque Dios sabe todas las cosas y Él busca nuestro bien para nosotros. Ahora dice, fíjese lo que dice en el 5, y Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús se presenta y dice: yo soy Jesús, yo soy Dios, yo soy al que vos perseguís. Y encima fíjese lo que le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y sabe qué significa esto para nuestra vida? Que mucho mal nos vamos a acarrear si nosotros no hacemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Si Dios nos dice andá derecho y nosotros nos torcemos, nos vamos a pegar contra una pared. Si Dios nos dice no lo hagas y nosotros lo hacemos, nos va a salir mal, tremendamente mal. Si Dios dice callate la boca y no hables porque vas a sufrir, te vas a meter en problemas. Tenemos que entregarle toda nuestra vida a Él y vamos a sentir la guía de Jesús, la guía de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que estar entregados a Él y por lo menos queriendo hacer su voluntad. Porque fíjese lo que dice acá: duras cosas te es dar coces contra el aguijón. Después dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Fíjese la posición de sumisión que ahora tenía Saulo, porque él venía a matar cristianos, pero tuvo el encuentro con Jesús, reconoció la autoridad de Jesús y ahora le dice: ¿qué quieres que yo haga? Eso es algo que todo cristiano le tiene que preguntar a Dios: Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Cómo querés que yo lo haga esto? El Señor nos llamó a hacer luz en esta tierra, como decía la pastora, nos llamó a hacer lámpara, nos llamó a hacer luz. Entonces le tenemos que preguntar a Dios: ¿cómo yo puedo ser luz? ¿Cómo puedo ser lámpara en este mundo? ¿Cómo puedo yo testificar de que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar la vida de todas las personas, que puede ayudarnos, que nos puede bendecir, que nos puede sanar, que nos puede liberar, que nos puede dar vida y vida eterna, si realmente lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador? ¿Cómo? ¿Qué querés que yo haga, Señor, para tu obra? ¿Qué querés que yo haga, Señor, para tu reino? Entonces, fíjese qué tremenda, cómo ha cambiado la posición de Saulo, cómo él venía a matar cristianos y cómo ahora le decía al Señor: ¿qué querés? ¿Qué querés que yo haga? Y después dice
Que bueno, que los hombres que estaban con él habían visto la luz y no habían escuchado, habían visto la luz, habían visto oído la voz, pero no habían visto a nadie. Ahora fíjese qué tremendo que es esto, y vamos al versículo 11. Dice, el Señor le dijo, en el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fíjese, la regla es para todos. Es para el que está sentado en el asiento y es para el que está predicando la palabra o para el que toca la música. Es para todos. No es que porque yo sea el pastor yo puedo hacer lo que quiero, lo que a mí me gusta o lo que a mí se me antoja y usted está obligado a cumplir a rajatabla lo que se dice desde acá. Nosotros, tanto ustedes como yo, tenemos que cumplir a rajatabla lo que dice acá, la palabra de Dios. Hay mucha gente, hay muchísima gente que se dicen pastores o que tienen poder de autoridad, pastores, apóstoles, presbíteros, todo, hay montones de títulos, que le obligan al pueblo a hacer cosas y ni ellos mismos lo cumplen. O se ponen en lugar de Dios y dicen, yo hago esto porque yo tengo la visión. No, no es así. La única visión está escrita en la palabra de Dios, en la Biblia. Y todos tenemos que cumplir con los mandamientos del Señor. No es, acá no va el que dice, no te metas con el ungido. Yo tengo la palabra santa y nadie me puede rebatir. ¿Me podés buscar Hechos 17:11, por favor? Acá no va la palabra de que yo tengo la palabra santa y yo hago, y porque yo soy el pastor, yo digo y se hace a rajatabla. ¿Qué dice Hechos 17:11? Y estos eran más nobles. Escuche. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando las escrituras, si era Pablo, este Saulo convertido, era Pablo, que estaba dando testimonio a los judíos acerca de Jesús, y estos escudriñaban la Biblia, escudriñaban la Torá, a ver si Pablo realmente decía, si era verdad lo que Pablo decía. Acá no se basa, el Evangelio no es de un iluminado que dice esto y ya todo el mundo acata como robot. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leer la palabra, tenemos que buscar en la palabra si es verdad lo que se predica. Si no, vamos como ovejas al matadero. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que leer la palabra y discernir si realmente lo que se dice desde cualquier púlpito es la verdad, sí o no. ¿Se da cuenta? Nosotros somos hijos de Dios y no estamos bajo los caprichos de una, dos o tres personas. ¿Se da cuenta? No estamos bajo el capricho de que si hoy se me ocurre cierro la iglesia y después si se me ocurre abro de vuelta la iglesia. La iglesia si se abrió no se cierra. ¿Se da cuenta? Así no haya nadie. Yo conozco casos de pastores que estuvieron años predicándoles a la familia, a la esposa y al hijo o a la hija, hasta que en un momento Dios abrió las puertas y la iglesia se llenó. ¿Se da cuenta? Pero no es la voluntad del varón. No, hoy no, porque vienen 3 personas, no, cierro la iglesia. Y me quedo 4 o 5 meses ahí quieto y bueno, vamos a abrir de vuelta a ver si viene gente. No es así. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que nosotros prediquemos la palabra en tiempos de avivamiento y en tiempos de sequedad. Así es el tema. Acá no hay iluminados, no hay iluminados y las cosas las tiene que cumplir. Si usted se tiene que santificar, yo me tengo que santificar. Si usted se tiene que apartar del mal, yo me tengo que apartar del mal. Si usted tiene que ser luz y tiene que dar testimonio de una vida cambiada por el poder de Cristo, yo tengo que dar testimonio de una vida cambiada por el poder de Cristo. ¿Se da cuenta? Así es todo igual, porque fíjese la obediencia. A Saulo
le dijo que se vaya a Damasco. Y a Ananías le dijo, anda y orá por Saulo, que él está esperando a alguien. ¿Se da cuenta? A los dos los mandó y los dos lo hicieron. Y uno era un asesino que estaba en camino de conversión, Saulo. Y el otro era un siervo de Jesús, Ananías. Era siervo del Señor. Y los dos tuvieron que cumplir con la voluntad de Dios. Fíjese qué tremendo es esto. Y dice en el versículo, dice, levanta, dice, y has visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos. En el versículo 13, fíjese la intimidad que podemos tener nosotros como hijos de Dios si estamos viviendo realmente en la voluntad del Señor. Porque Ananías, mire lo que pasa en el 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Fíjese qué tremendo, ¿no? El diálogo que tiene Ananías con Dios, con el Señor Jesús. ¿Y usted no quisiera tener ese diálogo con el Señor? ¿No quisiera tener ese diálogo de agarrar y preguntarle y decirle, decime, Señor, ¿por qué me pasa esto? O Señor, ¿cómo puedo vencer esto? ¿No le gustaría? Entonces tenemos que hacer todos estos pasos, bajarnos del caballo, escuchar la voz de Dios, buscar la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos manda. Entonces ahí vamos a estar en perfecta comunión con Jesús y vamos a hacer como hizo Ananías. Jesús le dio una orden y él dijo, Señor, ¿pero qué pasa acá? Y fíjese la respuesta. Y cada vez que vos le preguntés a Dios, vas a tener la respuesta si vas haciendo todas estas cosas. Dice, le responde Jesús y dice, el Señor le dijo en el 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Fíjese, Ananías tuvo el diálogo con el Señor, tuvo la respuesta del Señor y encima tuvo una confirmación. Este asesino, que era Saulo de Tarso, iba a ser un instrumento en las manos de Dios. Y usted, como yo, vamos a ser instrumentos buenos en las manos de Dios. Y no importa si usted está sentada ahí de este lado y yo estoy de este lado. Todos somos instrumentos de Dios. Porque vos, Alcira, cuando te encontrés con alguien desesperado, le vas a decir, acércate a Jesús, aceptá a Dios en tu corazón y vas a ver que tu vida va a cambiar. Lo mismo vos, Elba. Cuando veas a alguien que está tremendamente perdido, vos le vas a agarrar y decir, hay una solución en Dios, hay una solución a través de Jesucristo. Entonces vos sos instrumento del Señor, somos instrumentos del Señor a cada momento. Por eso nosotros tenemos que vivir en consonancia con la voluntad de Dios, porque no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar con alguien necesitado y una palabra que nosotros le digamos de parte de Dios puede transformar esa vida. Entonces todos en donde estemos somos instrumentos de Dios, si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y fíjese lo que pasa en el 17, dice, fue entonces Ananías, obedeció, porque Ananías podía haberse retobado. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjese la bendición de Dios. Porque él tenía un problema de la vista, él había quedado ciego y Ananías fue y le dijo, para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Fíjese la bendición de Dios, es una bendición completa, no solo en lo material,
sino en lo espiritual. Se da cuenta, a él recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y nosotros también necesitamos una bendición material, sea la que sea, no solamente el dinero, sino la paz en nuestro hogar, la sanidad, la estabilidad emocional. Necesitamos una bendición material, pero también una bendición espiritual. Ser llenos del Espíritu Santo. No busquemos solamente lo material, no busquemos el plato de comida, no busquemos la ropa con que vestirnos, busquemos eso, pero busquemos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a fortalecer en el momento de la lucha, de la prueba, de la necesidad. Él nos va a fortalecer. La presencia del Espíritu Santo es el que nos va a socorrer en todo momento. Fíjese qué tremendo que es este capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, todo lo que encierra. Fíjese, ojalá haya prestado atención a todo esto. Y si no, después, bueno, lo subiremos a la red para que sea escuchado de vuelta. Pero fíjate todos los pasos por los que tuvo que pasar Saulo, un asesino, para convertirse en Pablo, el apóstol, el que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Fíjese cómo el poder de Dios transformó la vida de este hombre. Y si transformó la vida de él, también va a transformar la nuestra. Solo que tenemos que dejar que Dios nos transforme. Dios les bendiga.